Comenzamos en esta ocasión con el preludio de Adiós, de Alfonso Montes, en la interpretación del maestro Fernando Cornejo. En este su programa Cromatismos, donde las diferentes expresiones del arte tienen su espacio. Tenemos ahora, como lo estaba mencionando, al maestro Fernando Cornejo López. Maestro, un gusto tenerle aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola maestro, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y desde que me hiciste la invitación realmente me nacieron muchas ganas de compartir contigo y todo lo que estás haciendo, que realmente a mí me gusta mucho lo que estás haciendo para los jóvenes. No, pues es para toda la comunidad del Instituto de Artes. Para nosotros pues es un privilegio conocerles a cada uno de los que forman tanto el cuerpo docente como los alumnos, por supuesto, y los administrativos, y tener maestros de tu nivel, porque ahorita, querido público, les voy a platicar un poquito nada más de a quién tenemos en este espacio. Habíamos invitado para este momento pues a un gran concertista, nos cobraba muy caro y pues entonces le pedimos al maestro Cornejo que nos ayudara. No es cierto. Gran amigo el maestro Fernando Cornejo, y quisiera leerles nada más tantito de lo que podemos tener de este maestrazo que tenemos aquí. Miren nomás, les voy a leer un poco. Él es concertista en guitarra clásica, licenciado en concertista de guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México. Allá estuvo como becario también del INBA, varios concursos en los primeros lugares. En el 2001, tercer lugar. En el 2002, tercer lugar. Y en el 2003, primer lugar por unanimidad. Finalista en varios concursos nacionales. Nada más escuchen con quién ha tomado clases. Leo Brauer, Juan Carlos Laguna de México, Stefano Rapponi, si alguien lo conoce, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Julio César Oliva, Antonio Rodríguez de Cuba también, Gonzalo Salazar de aquí de México, Quique Sinesi y varios otros, solamente mencionamos algunos. Estuvo o ha estado presentándose como concertista pues en salas de la UNAM, en festivales, varios festivales. Podemos mencionar el Festival Internacional de Guitarra del Conservatorio Nacional, el primero, el cuarto Festival Internacional de Guitarra de la UNAM, el noveno Festival Internacional de Guitarra de Taxco, el tercero y el cuarto Festival Internacional de Guitarra Clásica Ramón Noble, Festival Internacional de Guitarra Palo Escrito de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y la lista sigue. Pero pues quisiéramos escucharlo más bien a él en todas sus presentaciones, participaciones que ha tenido son importantes, pero tuvo que haber un origen, un espacio, un lugar, un momento donde le nació esto de dedicarse a la guitarra, a la música, y pues eso es lo que queremos comenzar a platicar con el maestro. ¿Cuándo comenzaste con tus estudios musicales y de guitarra? ¿Fue este tu primer instrumento o hubo otros antes? Coméntanos, por favor. Sí, bueno, yo realmente, a comparación de muchos músicos, no empecé tan niño. Yo empecé a los 12 años. Ya tenía el gusto por la música, pero ya mi acercamiento inició a los 12 años. Y curiosamente no inicié en la guitarra clásica, yo inicié en la guitarra eléctrica. Y por muchos años la estudié y me desarrollé tocando con ella. Pero con un maestro que tuve en primer grado de secundaria, yo estaba leyendo un poco de música, fue el que me dijo que había escuelas, ¿no? Que había una profesión dentro de esta área, y él fue quien me vinculó para que yo pudiera ir a la Escuela de Iniciación Artística número 3. Fue más o menos a esa edad que yo ingreso a la Escuela de Iniciación Artística número 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes, que viene siendo así como el pre para las escuelas profesionales. Puede entrar ahí alguien desde los 6, 7 años.
está el área infantil, juvenil, y yo estuve ahí 1 año y medio y hice mi examen al Conservatorio Nacional de Música, donde ahí ya realicé la carrera en el plan anterior, que era de 10 años. Ahí tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Fernando Cruz, que en paz descanse, un gran maestro, amigo, también maestro de la Facultad de Música, un gran formador. Y a la par con él siempre estuve tomando clases, igual por recomendación de él, y fue que estuve igual como 4 o 5 años con Juan Carlos Laguna. Con el maestro Juan Carlos Laguna fue mucho tiempo y al cual le debo mucho. Creo que muchas de las cosas que asentaron la manera de tocar fue con el maestro, la manera de estudiar. Aprendí de cómo es que esta carrera existe, cómo se trabaja detrás de lo académico, al estar muy cerca, porque yo tomaba clases con él, ¿no?, en su casa, y con él aprendí muchísimo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con el maestro Julio César Oliva, estudiando música de cámara y música para guitarra sola, con el maestro Gonzalo Salazar, que es un gran guitarrista mexicano, muy minucioso, una persona muy, muy profesional, muy detallista, ¿no?, en todo lo que él hace. También tuve la oportunidad de estudiar con Antonio Rodríguez cuando recién llegó de Cuba. Y así una infinidad de maestros, ¿no? Javier Hinojosa, música antigua, que el maestro Javier Hinojosa regresa a México después de haber trabajado más de 30 años en París, y regresa a México y entra al conservatorio a estar ya los últimos años realmente, porque igual ya falleció. Él fue alumno directo de Emilio Pujol, entonces era una maravilla tomar clase con él. A mí me tocó abrir partituras que le decía yo al maestro, qué bonito punto tiene, maestro. Me decía, no, ese es de mi maestro Emilio Pujol. Entonces ahí me tocó ver muchas partituras revisadas por Emilio Pujol. El maestro fue realmente una institución en la música antigua. Y así, ¿no? O sea, infinidad de masterclass, pero yo creo que los pilares fueron ellos. En la escuela de iniciación estuve con Patricio Peña, después Fernando Cruz, Juan Carlos Laguna, Oliva, Antonio Rodríguez y Gonzalo Salazar, a los que yo les agradezco mucho la formación desde niño hasta los 10 años de término de la carrera. Entonces, maestro, eres de aquellos que estudiaron en la escuela de iniciación, ¿verdad? Sí, yo soy Made IMBA. Made in IMBA, sí, es lo que te iba a decir. Sí, entré al IMBA, después Conservatorio IMBA y después regreso a dar clases a la Escuela de Iniciación Artística número 3, a la primera escuela. Después entré a la universidad y después entro a dar clases al conservatorio, que es donde hice mi carrera, ¿no? Del único lugar donde no prácticamente no había estudiado, bueno, es la universidad, pero en este mes cumplo 10 años como profesor con el Instituto de Artes. Sí, y estaba pues checando tu currículum. Noto algo, eres una persona que veo que le gusta aportar a las instituciones y yo supongo también a las personas que han aportado algo para tu vida, porque estás dando clases en los lugares donde antes tú tomaste clases. Sigues en el conservatorio, sigues en el INBA, en la iniciación, tengo entendido. Y bueno, como tú lo dices, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Artes, ya llevas 10 años, cumples 10 años, 10 años. De estar aquí pues colaborando con nosotros. Tenemos entonces, pues como te lo comento, a un guitarrista que le gusta no nada más tocar, sino también aportar a la sociedad que lo ha formado de alguna forma, ¿no? Así es. Pues yo desde que inicié, yo creo que desde que estaba en la Escuela de Iniciación Artística, fue surgiendo algo que yo desconocía de mi persona, ¿no? Que es promover. Siempre he difundido y promovido la guitarra sin ningún interés más que promoverla, ¿no? Desde que era estudiante ya organizaba ciclos de conciertos con mis compañeros, intercambiábamos algunos ciclos de conciertos con la Facultad de Música, el Conservatorio, la Olindio Liz, la Superior, y hacíamos un rol, ¿no?
Y después yo organicé por 7 años consecutivos un concurso nacional de ensambles de guitarra en el Estado de México, el cual tuvo mucha fuerza a nivel nacional. Participaban guitarristas de varias universidades, que ahora son enormes concertistas que están dentro y fuera del país ejerciendo. Y fue una experiencia de 7 años realmente importante para la vida de los ensambles de guitarra en la zona centro del país. Después yo hice por un par de años un festival muy interesante que era la guitarra en la música de cámara. Ahí se trataba de que participaran guitarristas que tocaban con violín, con flauta, con voz, con cello, con todos los instrumentos que se pudiera, inclusive con más guitarras, pero la idea era agregar más instrumentos. Y surgieron muchos jóvenes, muchos intérpretes que no conocemos mucho en los festivales, que no los vemos mucho en los concursos, pero que tocan a un alto nivel y que además presentan un repertorio muy agradable, ¿no? El cual nos gustó mucho la idea de seguirlo difundiendo. Y en Pachuca también hicimos un festival y concurso nacional de la guitarra en la música de cámara en el Teatro San Francisco. Igual tuvo mucha fuerza, ¿no? Desde ahí creo que fue naciendo en mí este gusto por la guitarra en la música de cámara y la guitarra en orquesta, ¿no? Correcto. Y veo también, que estoy leyendo en este momento, querido público, has realizado varias actividades, obviamente de la música, en el Estado de México, Acolman, Tecámac, Zumpango, Otumba, esa área. ¿Por qué, maestro? Desde que era un estudiante, siempre estuve haciendo cosas en lo que era la Ciudad de México y la zona norte, ¿no? Colindando con el Estado de México, porque tenía amigos que eran compañeros del conservatorio y además porque era una área cerca de donde yo vivo, ¿no? Yo vivo en Tecámac, Estado de México. Tecámac, Estado de México es el lugar donde nació Felipe Villanueva. Entonces se hacían muchas actividades y festivales de piano. Aquí surgió el concurso nacional de piano Felipe Villanueva, que luego se lo llevaron a Toluca. Y yo siempre veía esta actividad rica en piano y fue donde surge como las ganas de promover la guitarra, ¿no? Y realmente en esa época yo estudiaba con Juan Carlos Laguna y pues él también yo creo que tuvo que ver mucho en esa parte de ser promotor, difusor de la guitarra en mí. Y empecé a organizar todo esto y en amistad con ellos, pues realmente estos pequeños festivales que parecían locales se hicieron muy importantes. Llegó a venir Julio César Oliva, Juan Carlos Laguna, Norio Sato, Quique Simón, mucha gente importante, ¿no? Que vieron en esos festivales algo que era genuino, que su interés era difundir. Como todos los festivales independientes, siempre batallamos, pero el ver el éxito con el público era lo que te daba energía, ¿no? Para decir, el próximo año lo volvemos a hacer, porque es verdaderamente difícil, y ya cuando estábamos en pleno festival decías, no lo vuelvo a hacer, pero cuando veías el éxito y la riqueza, ¿no? en que los guitarristas y el público se envolvían, pues realmente era motivante y trabajamos muchos años promoviendo la guitarra. Después de estos festivales, pues bueno, yo colaboro con el Festival Internacional de Guitarra del Conservatorio, que ahora es uno de los festivales pues muy importantes del país, ¿no? Entonces todo este caminito de estudiante de estar organizando, promoviendo la guitarra, creo que ayudaron para que pudiéramos hacer equipo junto con la academia del conservatorio, con el maestro Juan Carlos Chacón, Sergio Frías, maestro Zúñiga, Iván, para hacer este festival que ha sido realmente un monstruo, organizarlo, llevarlo a cabo. Hemos podido traer de los mejores guitarristas del mundo, y yo creo que pues todo eso pues viene desde esta parte, ¿no? De estudiante, de promover. Yo creo que desde que somos estudiantes y aceptamos nuestra profesión, aceptamos ser músicos, aceptamos ser también promotores de esta música, ¿no? Yo hace años les decía a mis alumnos, dentro de 15 años vamos a decir, en el 2010 había algo que le llamaban conciertos.
se juntaba la gente y tocaban músico. No estamos lejos, ya el concierto ahora pareciera que es una actividad de museo, ¿no? Entonces fue curioso promover, llegar a mover la guitarra fuera de las salas de concierto de la Ciudad de México y llevarla ya a los rincones donde siempre surgieron, fue semillero de guitarristas. Esos lugares donde hicimos algo con la guitarra, ahora hay muchos guitarristas egresados, ya realmente titulados, y fue gracias a ese festival que los tocó, ¿no? Entonces es una parte muy bonita e importante que nosotros como músicos promovamos. La guitarra, la música de concierto académica y obviamente el repertorio latinoamericano, sudamericano. Pues nuestro país, México, siempre se ha caracterizado por ese énfasis que se le da a tocar la guitarra, pero en honor a la verdad ha sido más la tendencia a tocar la guitarra, pues como decimos, lírico, ¿no? Ráscale para las serenatas y todo eso, que fue como yo la aprendí. Y que pues tú estás llevando y otros como tú están llevando la interpretación de la guitarra pues en otro nivel académico, clásico, pónganle el nombre que quieran a eso de la guitarra de estudio, ¿no? Tocar por notas, hacer los arpegios y todo esto. Y esto me lleva al siguiente comentario, porque es algo que hay que resaltar. Entiendo que estás terminando o por terminar ya casi la maestría en tus estudios ya de posgrado. Cuéntanos acerca de esto, maestro, por favor. Así es, tiene una historia de más de 10 años. Inicia en todo esto que yo organizaba de los festivales y concursos de orquestas de guitarra, de cuartetos, tríos. Y cuando yo inicio a trabajar, hace 17 años en Bellas Artes, junto a la clase de guitarra siempre di música de cámara para guitarristas, dúos, tríos, cuartetos y música para guitarra con violín, guitarra con piano. Realmente es algo que enriquece, ¿no?, tu visión de guitarrista. Y cuando llegué al Instituto de Artes, por invitación de mi gran amigo, el maestro Mauricio Hernández, la maestra Yolot me pide que organice la orquesta. La orquesta ya estaba, ya la habían hecho años atrás, pero estaba como en un recreo, ¿no?, por el cambio de maestros. Y yo le digo a la maestra Yolot, vamos a trabajar música de cámara para guitarra, ¿no? O sea, dúo, trío, cuartetos, guitarra con piano, guitarra con voz. Y ella fue la que me decía, no, Fernando, tiene que haber una orquesta de guitarras porque el futuro está en las orquestas de guitarras. En Pachuca hay festivales, hay mucho movimiento en la guitarra y hace falta una orquesta de guitarras, ¿no? Entonces realmente yo me negaba a querer hacer, lo reconozco, una orquesta de guitarras porque lo que yo conocía ya el repertorio y me sentía cómodo era trabajar en cámara con grupos más pequeños. Y se me hacía ir más a detalle, trabajar más de cerca con los músicos. Pero bueno, la maestra Yolot era la coordinadora del área de música y prácticamente me pone ahí con la orquesta. Y yo inicio a trabajar orquesta en el Instituto de Artes. Y realmente empiezas a explorar un mundo complicado porque solamente son guitarras y sacarle timbre, color, contraste a un mismo instrumento es difícil, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y no solamente es ensamblar las guitarras, es el trabajar en orquesta de guitarras te da una amplitud para mejorar tu análisis y tu síntesis en la música, ¿no? Para poder trabajar más una obra con el sentido de unidad y llega más lejos que un solo instrumento. Entonces trabajé duro con la orquesta, hicimos cosas yo creo que muy importantes, experiencias muy buenas para los estudiantes. Entre esas experiencias pues fue tocar en el Palacio de Bellas Artes, fue poder hacer unas actividades en Costa Rica. No fue la orquesta completa, pero fue un fragmento de la orquesta, el poder hacer intercambios interuniversitarios, grabaciones, estrenos de obras. Y después de, creo que fueron 4 años de trabajar con la orquesta de guitarras del instituto, organizamos ahí en el instituto un encuentro interuniversitario de orquestas de guitarras y que participaba
Puebla, el Conservatorio Nacional de Música, donde yo no era maestro aún, y el instituto. Y vieron el trabajo con la orquesta y medio año después la Academia de Guitarra, que ya me había hecho la invitación para que me integrara como maestro de guitarra, vieron esta opción de que Teo también podía agarrar la orquesta de guitarras del conservatorio y me hacen así la invitación, es decir, mi escuela, mi alma mater, me invita viendo el trabajo fuera, ¿no? Lo cual fue importante porque, bueno, yo terminé la carrera y duré 7, 8 años fuera trabajando y después me integro como maestro y es así como llego a la orquesta de guitarras del conservatorio. Entonces creo que la orquesta de guitarras en México ya tiene una fuerza, ¿no? Muy tremenda. Surge de la necesidad de atender a muchos guitarristas en la materia de música de cámara. Y se inicia como talleres, como proyectos libres, pero ahora ya es una asignatura, lo cual ha hecho que crezcan más, ¿no? Entonces, al estar ya varios años trabajando con orquestas de guitarras, pues entiendes que una orquesta de guitarras no la va a venir a dirigir un director de orquestas, no lo va a hacer, él tiene otros intereses, generalmente lo va a dirigir un guitarrista, ¿no? Pero también entiendes la necesidad de estudiar esa área y de profesionalizar lo que es una orquesta de guitarras en su misma familia, pero hay que profesionalizarla, porque nosotros hemos tenido como invitados solistas clarinete, cello, violín, voz, coro, entonces hay que manejar ya un lenguaje instrumental distinto, orquestal, al intercalar con ellos, ¿no? Al intercambiar con ellos. Entonces, estoy ya en el último semestre de la maestría en dirección. Nunca pensé que fuera a estudiar dirección. Mi intención desde muy niño fue guitarrista, pero ha sido una necesidad y es un mundo maravilloso el poder aprender a dirigir. No solo es el gesto y la técnica, sino es todo lo que hay detrás, la técnica de ensayo, el análisis, la historia, el contextualizar una obra, el conocer a los grandes intérpretes desde ahí, desde la música, desde la partitura. Y pues lo que yo intento es hacer el trabajo con las orquestas de guitarras desde un profesionalismo distinto, ¿no? Una visión más allá del guitarrista. Las bandas, dentro de la historia universal, las bandas clásicas hacían este trabajo que una orquesta sinfónica enorme de una ciudad no podía ir a los pueblos, a las comunidades. Entonces a las bandas hacían adaptaciones de las grandes obras, y era una forma de llegar a pueblos, a comunidades. Y bueno, la banda nunca tuvo una formación tan estable como las sinfónicas, siempre se iban haciendo adaptaciones, arreglos de acuerdo al número de instrumentistas. Es muy parecido a la orquesta de guitarras en ese camino. Entonces la orquesta de guitarras tiene esa parte porque nosotros tocamos muchas adaptaciones y transcripciones de obras orquestales. Obviamente no tiene el mismo peso, no tiene la misma tímbrica, pero sí tiene la esencia, ¿no?, de la música. Entonces esa parte más lo que ahora se está haciendo con compositores nuevos que están haciendo cosas muy interesantes para explotar el color, la sonoridad, la proyección de la guitarra, pues es lo que ofrece una orquesta de guitarras. Entonces, el dirigirla realmente en todo lo que se requiere dirigir, organizar el ensayo, el lugar de estudio, organizar un programa, gestionar la salida, los conciertos, una grabación, es el mismo trabajo que un director de una orquesta sinfónica, solamente que menos pagado, pero es interesante. Entonces, mi afán por estudiar la maestría en dirección es por eso. Y obviamente se ve reflejado en tu clase de instrumento. O sea, se ha abierto el panorama tremendamente en cuanto a esa interpretación musical. Y bueno, pues contento. Y justo, querido público, estamos escuchando en este momento y viendo un video del maestro dirigiendo a la orquesta de guitarras del Instituto de Artes, una aragonesa, particularmente la de George Bizet, para la entrada, el entreacto del cuarto acto a la ópera de Carmen. Esto fue en un video del 2018 a final de año, si mal no recuerdo, en donde los alumnos presentan el trabajo que han estado realizando durante el semestre. Y si se dan cuenta, también ahí está nuestro querido amigo, el guitarrista Mauricio Hernández, quien fue solista para ese concierto, ese recital, si mal no recuerdo. Y sí, tenemos aquí con el maestro Cornejo los recuerdos de cuando estos
no sé si se llamaron festivales o por lo menos encuentros con la Universidad de Puebla, con el conservatorio, y que han dado sus frutos porque el maestro sigue uniendo a los alumnos, a sus estudiantes, tanto del conservatorio como de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para hacer recitales. Hace unos meses, dentro de la pandemia, ellos presentaron su recital de fin de semestre en manera virtual. Este recital lo tuvimos aquí en el Facebook del Instituto de Artes y lo pueden buscar un poco más abajo de este video. Disfrútenlo, está muy bueno el nivel que van alcanzando los muchachos, las muchachas, estudiantes de este instrumento. Es muy bueno, es realmente muy agradable este video, yo se los recomiendo. Maestro, entonces, pues estás ya por terminar la maestría en dirección. La guitarra, la vez pasada con el maestro Mauricio, estuvo aquí de invitado con nosotros, le comentaba yo que para mí la guitarra, extra de todas las bromas que hago acerca de guitarra y guitarristas, es un instrumento que creo que abarca toda la orquesta. Puede ganar todo. Claro, los timbres, pues es el mismo timbre, es una guitarra. No son todos los instrumentos que tiene una sinfónica, por ejemplo. Pero en cuanto a tesitura, pues abarca básicamente todo, tal vez metiendo un bajo y ya tenemos lo más grave, ¿no? Pero es un instrumento que, aunque toques algo alegre, en mi opinión muy personal, hay un dejo de nostalgia de lo que se está tocando, aunque sea una comparsita o algo así. Hay algo allá atrás como tristón. ¿Qué opinas tú acerca de este instrumento del cual, pues, estás enamorado? Porque claro, es un instrumento, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esto, maestro? Pues mira, la guitarra a través de la historia siempre se han quejado los músicos de que suena muy quedito y obviamente a comparación de un violín, de una trompeta, un trombón, pues no se compara, pero cuando entiendes a través de los años de que estudias su instrumento, entiendes que tiene un límite, ¿no? Y entiendes a moverte en ese límite del más pianito al más fuerte que da tu guitarra, te queda un abanico, una paleta de posibilidades enorme. La guitarra tiene, si no tiene un volumen tan potente, sí tiene a diferencia una calidad tímbrica muy enorme, ¿no? El hecho de que la tapa resuena como respuesta al ataque de la cuerda, como el estar siempre vibrando la tapa está generando armónicos que están proyectando todo el tiempo. Mueves la mano medio centímetro y tienes otro color, levantas la muñeca 2 milímetros y tienes otro color. Pues tiene una posibilidad de timbres tremenda, ¿no? Y además que para el público mexicano y para nosotros como músicos, en México la guitarra es muy bien aceptada, en América, ¿no? La guitarra es muy bien aceptada. Creo yo que como los demás instrumentos, como el clarinete, como la trompeta, el gusto por oír el instrumento tiene que ver con la fonética de cada idioma, ¿no? Por ejemplo, el clarinete francés, ¿no? Que suena un poquito así gangosito, es muy rico. Y la música europea o francesa con ese clarinete gusta en todos lados. Entonces, la guitarra latinoamericana, construida también por latinoamericanos, tiene esa calidez que tiene la cultura americana de ser muy cálidos, muy amigables. Y tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nosotros tiene que ver. Una guitarra hecha por un alemán tiene otras características, finura, potencia, totalmente como a ellos les gusta, precisión en muchos aspectos, pero la guitarra hecha igual por mexicanos tiene una calidad tímbrica, sonora, igual ya han desarrollado mucho la cuestión de potencia, la doble tapa, el triple fondo. La guitarra ha evolucionado, ¿no? Desde la guitarra romántica, que era un sonido pequeño pero muy cálido, después pasa a la guitarra Torres, que amplía el volumen, pero tiene una calidad en cuanto al timbre muy bonita. Ya tiene gran diferencia a la guitarra moderna de doble tapa o de doble fondo, ¿no? Porque una guitarra de doble tapa, tú le das el sonido, crece muy poquito, pam,
y luego lo proyecta, porque la doble tapa está accionando. Es una guitarra moderna, tiene esa capacidad, ¿no? Ahora ya no carece de potencia la guitarra, ¿no? Si compras una Romancer de doble tapa. Y es eso, yo creo que tiene que ver el timbre con nuestra cultura, ¿no? Una guitarra francesa, una guitarra alemana, una guitarra italiana, tienen distintas características que son hechas en esa idea de lo que les gusta oír a cada cultura, ¿no? Hay una frase ahí que en algún libro encontré muy padre que dice: los españoles, por más oro y oro y oro que nos robaron, dice, no importa, nos dejaron la guitarra, ¿no? Sí, y justo también ahorita estamos escuchando, querido público, esta pieza que se llama Melancolía, Preludio de Adiós, de Alfonso Montes, interpretada obviamente por nuestro amigo, el maestro Fernando Cornejo López, en este video que ustedes pueden ver en YouTube, lo pueden encontrar ahí, Preludio de Adiós, y precisamente eso que mencionas, ¿no? Si algo tal vez caracteriza a los latinos o a los hispanos en cuanto a los fundamentos de la música, yo creo que es esa, la melancolía, lo melódico, a diferencia de los sajones, que tal vez sea más la armonía, ¿no? Sí. Y los de África, por ejemplo, que ahí van más al ritmo, y que obviamente esas mezclas, cuando se da choque cultural en América a la llegada de los europeos, pues se mezcla de una forma muy rica. Entre esas mezclas surge lo que ahora conocemos como la guitarra, y se enriquece. Dicen que la riqueza está en la mezcla, no en la pureza. Pero regresando al tema de las orquestas, querido Fernando, tienes en la actualidad a la Orquesta de Guitarras del Instituto de Artes. Ya nos has platicado cómo ha sido su formación. ¿Cómo la ves a futuro? ¿Cuál es la perspectiva entre esto que estamos en una era del COVID, donde todos toquen desde su casa? Como lo decías, tal vez los conciertos ya van quedando atrás, pero están formándose nuevos públicos y están abriéndose nuevos espacios como este, por ejemplo, que antes existían. Esto de tener una interacción así por estos medios ya tiene tiempo, pero no los usábamos porque no eran necesarios o no eran indispensables. Ahora sí lo son. ¿Cuál es tu perspectiva en lo que es un grupo, una orquesta, que se espera estén juntos? Eso significa la palabra orquesta, por cierto, pero ahora ya no pueden estar juntos. Platícanos, ¿cuál es tu proyección hacia el adelante, por favor? Sí, yo tengo mucha confianza que esto pronto ya va a acabar. Bueno, ya hay esperanzas de vacuna para principios del año, y ojalá nos toque a nosotros ver otra vez ese regreso y cómo nos vamos a replantear, ¿no?, para los conciertos. Desde que llegó esta crisis, esta enfermedad, pues fue difícil porque dejamos de ensayar, dejamos de vernos, dejamos de hacer conciertos, y intentamos, ¿no?, por muchos medios hacer estos conciertos, ensambles a distancia, que se puede. El resultado es bueno, pero es más trabajo de edición que para el músico igual es muy, muy absorbente, desgastante, porque él trata de grabar desde su casa con un clip, imaginarse lo que pasa con los demás, pero como no tiene esa respuesta de los demás músicos, obviamente no se impulsa toda la sensibilidad y invitar al diálogo, ¿no?, entre músicos. Entonces, disculpa que te interrumpa tantito, pero justo estás tocando un punto que se me hace muy interesante, porque estoy dirigiendo ahorita un coro. Y tardamos más, nos estamos gastando, yo me estoy gastando más en esa cuestión de la postproducción, sí, que en lo que es realmente el ensayo y cantar.
Sí. Es de verdad algo arduo por hacer y no quedas conforme. Tienes que meterte a estudiar otras cosas que pues no era lo que habías estudiado en un principio, todo esto de la computadora. ¿Cómo le haces tú? ¿Estás estudiando así con tus alumnos? ¿Cuál es tu técnica, tu método, tu truco para poder tener clases a distancia, maestro? Pero la clase de guitarra es difícil porque todas esas plataformas están hechas para esto, para hablar, para tener una videollamada. Pero en el momento en que empieza a correr un instrumento, a sonar, se traba, no pasa, es demasiada información. Entonces, tener una clase de instrumento así, totalmente en vivo, no se puede. Nos pasó al principio que el alumno tocaba y yo decía, mira, esto se toca así, trataba de ejemplificarlo, y yo esmerándome para que lo entendiera bien, y el alumno me decía, maestro, lo dejé de oír hace mucho rato, ¿no? Entonces, la clase de 60 minutos eficaz eran 10, 15, ¿no? Entonces, pues tuvimos que agregar esta parte de que el alumno grabe en su casa un video, lo suba a alguna plataforma y yo lo reviso antes, y después de haberlo revisado voy haciendo pues una anotación de cada alumno de lo que yo creo que debe de corregir, y ya nos vemos así en una videoconferencia y él toma el instrumento y yo le voy diciendo, mira, en la introducción pasó esto, quiero que hagas esto, y aunque se llegara a cortar el sonido, no importa porque ya ambos tenemos una referencia de lo que él quiso hacer porque el video no lo vio, ¿no? También ahora ha servido porque al menos nosotros en guitarra estamos exigiendo con más precisión el análisis. Que el alumno, antes de enviar los videos como derecho de clase, en guitarra lo que estamos haciendo en el instituto, envía el análisis formal de la obra, armónico, estructural, melódico, y también envía, es algo que ha ayudado mucho, el análisis histórico, el análisis comparativo histórico de la interpretación, porque también no investigan mucho sobre la línea de intérpretes en su instrumento. Entonces, agarrar una obra e ir y en algún disco, en algún video que ellos puedan tener acceso, por ejemplo, nos vamos a la época de Segovia, ver a Segovia y 3 más, y con partitura en mano ver qué hacían con el tiempo, con el relantando, con toda la lógica, con el timbre, con el color, con la técnica. Y después a lo mejor venirse unos añitos más para acá, una década, y ver a un guitarrista ícono y ver otros 3, hasta al menos llegar a 5 décadas, ¿no? Y cuando terminan tienen un bagaje muy amplio de la interpretación, y algunos me decían, maestro, pero eso es copiar. Le digo, no vas a poder copiar. Es demasiada información para que puedas copiarla. Entonces, el análisis formal de la obra, el análisis contextual y el análisis histórico comparativo de la interpretación, más los videos, es el derecho a la primera clase en videoconferencia. Esto ha servido que el alumno llegue a la clase muy bien preparado. Y yo creo que dentro de esta situación difícil, llegaron cosas que yo creo llegaron para quedarse. El uso de la tecnología lo tenemos que dejar ya en las clases, porque cuando tú te grabas, el alumno se graba y no lo logra a la primera, tiene que hacer 6, 7, 8 intentos, y entonces pues hay una garantía de que practicó, estudió y se autorrevisó. Algo interesante, se autorrevisó y pudo perfeccionar hasta donde él más pudo, ¿no? Entonces, esa parte a mí me ha gustado, y yo creo que la voy a dejar, de que el alumno una vez al mes esté grabando y entregue como derecho al recital, derecho a algo, como un trabajo final, un video grabado, ¿no? Obviamente más todo lo que tenemos de en vivo, ¿no? ¿Hacia dónde visualizaba, me preguntabas? Creo que nada sustituye el tocar frente a otro ser humano. Eso no lo sustituye nada. Entonces, aunque se crearan plataformas, las usaríamos obviamente para trabajar y para podernos adaptar y subsistir, pero nunca va a cambiar el estar con otro músico. Es como platicar, ¿no? Tú y yo estamos ahorita platicando y se vuelve muy cálida la plática, pero estar en la misma habitación, en el mismo lugar, compartiendo, mirando más de cerca a la persona, viendo su lenguaje corporal, es lo mismo en la música, ¿no? Y tú intuyes, ¿no? Tu compañero te está dando un timbre, un color, una intención distinta, y tú despiertas y respondes. Pero a través de una computadora, a través de un celular, el sonido va a pasar siempre metálico, procesado, no va a tener la misma calidez, ¿no? Entonces,
sí, este uso de la tecnología que llegó para apoyarnos en esta crisis se tiene que quedar para muchos aspectos, como los conversatorios, actividades como estas, que estamos dos personas, como dicen, suena querido, pero llega más lejos porque tiene más proyección que estar en la sala, ¿no? Entonces creo que esto lo tenemos que usar, tenemos que aprender a transmitir nuestros conciertos en vivo, en la sala ahí del instituto. Había algo que hacían desde hace años en la Universidad de Costa Rica, que era muy padre, que todos los jueves había un concierto que la universidad transmitía en vivo por internet y por radio, ¿no? Eso sería muy padre dejarlo para que los conciertos del instituto, al menos un día a la semana, pudieran transmitirse y aprender de todo esto, ¿no? Utilizarlo. ¿Para qué? Para proyección. Pero yo realmente estoy con toda la vibra de que regresemos, de que esto se va a corregir y que vamos a volver a hacer música como lo hemos hecho, ¿no? Si no fuera así, que no lo va a hacer, pues el arte, los alumnos estaban preocupados, maestro, digo, el arte nunca se va a acabar. El arte nunca se va a acabar porque el artista hace arte para dos cosas. Una, para describir lo bonito que es su realidad, lo malo que es su realidad, lo que está pasando alrededor. Si hay una guerra, si hay un problema como el que pasa ahorita. Todo el mundo a través de la historia descrito lo que pasa con el arte. O lo hacemos para eso o lo hacemos para evadirlo. No me gusta, entonces yo creo una obra que es una fantasía de una realidad que yo quiero. Entonces siempre el ser humano va a tener la necesidad de escribir o evadir la realidad y la vamos a tener que hacer con arte. A través de medios, a través del en vivo, a través de lo que venga. Yo creo que no lo vamos a dejar de hacer, pero obviamente no es que queramos regresar. Nos gusta más el estar con seres humanos, porque el arte es entre la música de cámara, entre personas en vivo, que coinciden en el mismo lugar, en el mismo momento, para estar intercambiando, aprendiendo a ser empáticos dentro de la música, aprender de la intención del otro, del carácter, del nivel que tiene él, me enseña a mí a crecer y al revés. Entonces esa parte nunca se va a sustituir, ¿no? Y esto pues da pie para una invitación, maestro, que me gustaría hacerte más adelante, que nos acompañaras en otro programa, pero hablar justo acerca de esto que estás mencionando, la interacción que causa el concierto presencial. Tú hablabas incluso hasta de energía, ¿no? Entre el artista, el que presenta su música, y el espectador. Y que cuando uno está en el escenario, uno siente si el público está presente realmente o lo llevaron nada más como borrego, si está siendo aceptable para el público lo que uno está haciendo o no. Todas esas energías, por llamarlas de una forma, son perceptibles sobre el escenario. Y me gustaría que en el futuro pudiéramos platicar en una entrevista, una charla como esa, aquí en Cromatismos, acerca de esa interacción entre el artista y el público y su necesidad, probablemente. Sí. Ahora, pues, el tiempo se nos ha ido como agua en una amena charla, que pueden salir muchos otros temas, como estos que ya mencionamos. Y maestro, no sé si quieras hablar algo para terminar y dejar al público también con unas ganas de vernos en la próxima proyección de su programa Cromatismos. Sí. Así en resumen, en cuanto a las orquestas de guitarra, creo que está creciendo mucho el repertorio y creo que en los años que vienen las orquestas de guitarra van a crecer mucho porque los compositores grandes están volteando a ver mucho la orquesta de guitarras, la están aceptando y entonces ahora están haciendo música que va más idiomática a la orquesta de guitarras y que tiene una proyección distinta, ¿no? Algo que me gustaría compartir es que desde trabajar con la orquesta de guitarras del Instituto de Artes y la Universidad y la de la EIA 3, hemos promovido mucho la composición de música para esos ensambles. Tenemos un acuerdo entre la Academia de Guitarra del Instituto, del Conservatorio y de la
de la Universidad de Querétaro de organizar un concurso nacional de composición para orquestas de guitarra. Ya este sería el tercer año, se ha tenido buena respuesta y hemos estrenado las obras que se han ganado, las obras que han ganado el concurso, lo cual ha sido también una actividad importante para el joven, porque el joven tiene el contacto directo con el compositor, ¿no? Y se genera toda esta parte, ¿no? Esta parte del compositor, el intérprete, el director, el público, y esa parte es una interacción distinta a la que solamente vive un guitarrista en su trabajo solo, ¿no? Interactuar con una orquesta de guitarras, a lo mejor en otro momento lo hablamos, deja muchas cosas muy padres para los jóvenes que hace unos años en un principio no les gustaba, ellos eran solistas, ¿no? Ahora están aceptando esta actividad, que entre muchas cosas el sociabilizar ayuda mucho, ¿no? Y los jóvenes han tenido experiencias padres, la orquesta les ha ayudado a esto. Yo creo que una de las actividades más importantes que tuvimos hace unos años fue hacer el homenaje y dirigir música en frente de Leo Brauer, música de Leo Brauer. Y todos cuando empezamos a acercarnos a un instrumento vemos la guitarra y sabemos que Leo Brauer es uno de los máximos compositores vivos de la guitarra, y tenerlo enfrente, tomar todo este seminario de interpretación y al final tocar enfrente de él fue una noche mágica. Fue una cosa muy importante para nosotros como maestros y para los alumnos haber logrado esto, y yo visualizo que la orquesta de guitarras del instituto la vamos a trabajar para que esté en esta parte real de estar con el compositor vivo, con obras magnas, adaptadas, pero digamos que el 51% de nuestra objetividad con la orquesta va a provocar repertorio nuevo, porque nos toca a nosotros. Yo creo que Sor, Giuliani en su época tocaban los contemporáneos y promovían la guitarra para que creciera. Entonces yo creo que el compromiso con la orquesta, ¿a dónde la visualizo? Ahí, a provocar nuevo repertorio, ir encontrando un repertorio que nos quede bien y tratar de poner un granito más de arena en el país, trabajando, provocando, produciendo, grabando y pues tocando obra hecha para orquesta de guitarra, ¿no? Ahí es donde queremos que la orquesta vaya. Muy interesante, maestro, y sin duda alguna están logrando pasos fuertes, firmes, grandes en ese sentido. Y pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Gracias, maestro Fernando Cornejo López, por estar con nosotros en este que es tu programa, Cromatismos. Gracias por aceptar la invitación con nosotros, por pasarte una rica plática y pues sin más que decir, recuerden que este es su programa Cromatismos, donde las diferentes expresiones del arte tienen su espacio. Hasta luego.